¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Como cada jueves ya estamos en su segmento de salud Vive Bien. Hoy vamos a hablar sobre el denominado síndrome de la cabaña o el miedo a salir de casa tras una experiencia como la que vivimos actualmente por la pandemia de COVID-19. Y es que con el cambio de semáforo amarillo, decenas de personas retomaron sus actividades. Pero hay aquellas que, pese a necesitar salir de casa, no pueden hacerlo por temor. En el siguiente reportaje les contamos cómo manejar el miedo y la importancia de racionalizarlo para poder empezar así a retomar esta nueva normalidad. El miedo es una emoción natural que sirve para ponernos en alerta. Sin embargo, hay momentos o experiencias como la que vivimos por la pandemia de COVID-19 que acentúan el temor. Es totalmente normal, es más, es necesario, como le digo, o sea, no sintiéramos miedo, si no hubiéramos sentido miedo en algún momento, la población estaría completa y absolutamente contagiada. El asunto es que nos hemos protegido a través del miedo, pero el miedo, claro, se empieza a habituar en nosotros y empiezan a crecer los pensamientos catastróficos. No todas las personas pueden manejar sus emociones de la misma forma. Por ello, hay quienes tras este reinicio de actividades con la nueva normalidad sienten un miedo excesivo que no les permite salir de casa ni siquiera para realizar actividades importantes que podrían ser determinantes en su vida cotidiana. Todo ha cambiado en mi vida, pues sencillamente con esta pandemia ahora tengo miedo de salir, miedo de todo, del contagio, de la inseguridad, de los asaltos. Tengo miedo a conducir. Ya no sé qué voy a hacer. Este miedo a salir de casa se denomina síndrome de la cabaña y es importante recalcar que no se trata de una enfermedad mental. Los seres humanos tendemos a la adaptación y los miedos y los temores son parte de esa adaptación. Entonces, adoptar en familia formas de distinción de riesgos y gestión de riesgos dentro del hogar para fuera del hogar es una de las mejores maneras de prevenir el miedo. El síndrome puede ser generado por una exposición real o mental a aquello que nos hace sentir inseguros. En este caso, a estar fuera de los límites de casa, lo que nos lleva a recluirnos y mantener conductas irracionales. Nuestras emociones dependen mucho de la forma en la que interpretamos el riesgo. Si nosotros pensamos o nos damos una respuesta de por qué sentimos tanto miedo, ya vamos a ser conscientes de cuál es nuestro examen de realidad. Este temor excesivo podría llevarlo incluso a tener ataques de pánico o síntomas físicos que podrían alterar gravemente su salud. Taquicardia, falta de respiración, una falta de respiración o una sensación de falta de respiración que como respuesta hará que me hiperventile, empiece a respirar aceleradamente y esto me va a producir contracturas musculares. Hay algunos casos en los que la hiperventilación puede llevar a la persona a tener alucinaciones o delirios, ¿no? Es importante racionalizar por qué se generó ese miedo excesivo. Usted podría exteriorizar sus sentimientos con su familia y apoyarse en ella. También es recomendable buscar información en fuentes confiables y recordar que no todo lo que circula en redes sociales es cierto. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Importantes recomendaciones a seguir y recuerde que esta adaptación es paulatina, de poco en poco, así que si usted siente temor, no se desespere porque ya va a ver que poco a poco con el paso del tiempo, con estas recomendaciones que le hemos dado, usted va a poder mejorar, ir controlando un poco más de esas emociones. Un temor, un miedo bastante entendible porque no es para menos con todo lo que hemos vivido y visto, Steffi, pero ¿qué tan frecuente puede llegar a ser este síndrome? ¿Existen datos, estadísticas al respecto? Bueno, en realidad te cuento que es más frecuente de lo que pensamos. De hecho, los expertos a los que consultamos nos comentaron que hay estudios realizados en otros países en los que se refleja que entre el 30 y 40% de la población puede padecer este síndrome y tener un miedo excesivo a salir de casa tras el confinamiento, tras esta cuarentena. Pero algo muy interesante que revelan también estas investigaciones es que, por ejemplo, tras el relajamiento de las medidas, hay un 60% de personas que salieron a la calle de forma irreflexiva, es decir, sin tener una razón para hacerlo, solo se flexibilizaron estas medidas y salieron corriendo de su casa. Por ello es muy importante aprender a controlar nuestras emociones y entender que debemos adaptarnos a este cambio de poco a poco.
O sea, bastante complicado le veo, le escuchaba a la señora del reportaje y realmente ella está aterrada de salir, pero esto también se puede presentar en los niños, ¿también se puede hacer o no? Bueno, No es como- claro que sí. Ellos desde pequeños entienden absolutamente todo. Por eso es muy importante explicarles cada nueva situación y cada etapa que vamos atravesando para que ellos puedan comprenderla y asimilarla. Recordemos también que los padres somos su ejemplo y que si nosotros manejamos bien nuestras emociones, ellos aprenderán a hacerlo. Entonces, si nos ven con temor irracional, enojo o tristeza y nosotros no hablamos con ellos, porque es normal sentir estas emociones, pero lo importante es hablar con ellos sobre lo que ocurre, porque si no, ellos no van a poder entender y simplemente esas emociones que los niños aún no pueden controlar les van a generar un gran desequilibrio. Qué importante. Perdón, Estefi, qué importante te iba a decir que topas este tema porque realmente yo he podido apreciar en personas cercanas, en familiares, en amigos que te dicen, me da miedo salir. Y tal vez nosotros no lo percibimos así porque en nuestro caso tuvimos que trabajar desde el inicio de la pandemia, entonces no sentimos esa diferencia de estar en casa y luego tener que salir. Así es, nosotros continuamos trabajando, no perdimos esa rutina, sin embargo, durante todos estos meses muchas personas tuvieron que quedarse en casa y ahora adaptarse nuevamente a este cambio les genera una especie de temor, un miedo que, bueno, como vimos, poco a poco se va a ir calmando, pero es importante, ahora más que nunca es súper importante el diálogo con la familia, porque ellos va a ser ese principal núcleo de ayuda para las personas que sienten mucho temor. Así es, Estefi, el diálogo es lo más importante y a mantener la calma. Muchas gracias por la información del día de hoy. Ahora nos vamos a un corte, pero ya regresamos con más. Buenos días. Volvemos.